Listo, mis estimados, está corriendo la grabación, entonces damos inicio formal a nuestro acostumbrado encuentro del componente técnico del tecnólogo en gestión integral del transporte con ficha 283-43-71. Ya hemos tenido la oportunidad de conversar previamente a la grabación con los asistentes, donde se autoriza la grabación. Este va a ser un encuentro de trabajo colaborativo, básicamente. Vamos a ir haciendo algo de fundamentación y al tiempo vamos a dejar resolviendo dos evidencias de aprendizaje. Antes de eso, les presentamos de manera muy rápida eh, la agenda de trabajo que se tiene prevista para hoy, con el objeto de que logremos desarrollar la temática en un tiempo prudencial. Estimamos desocuparnos un poquito antes, depende de cuánto avancemos en el desarrollo de las evidencias. En ese orden de ideas, presentamos a ustedes el acompañamiento que haremos para este proceso. Básicamente vamos a trabajar una temática relacionada con pronóstico de necesidades de clientes y un fortalecimiento de lo que ya venimos viendo en cuanto a oferta, demanda y precios, ¿de acuerdo? La agenda propuesta para hoy, en primera medida, el saludo y bienvenida y la introducción general. En segunda medida, vamos a dar una información muy general de cómo va el proceso formativo y algunas eventualidades. El tercer punto, la fundamentación y explicación de la primera evidencia sobre relacionar columnas de necesidades del cliente. La cuarta, una fundamentación relacionada con la evidencia de elaboración de una cartilla para solución de demandas de clientes. Abriremos en quinto punto un espacio de atención a inquietudes, dudas o precisiones a que haya lugar. La valoración del aprendizaje se hará efectiva porque una vez finalicemos, las evidencias estarán en disposición de ser publicadas, ya es lo que ustedes deseen pulir o complementar, y cerraremos con unas conclusiones. En ese orden de ideas, a manera de saludo, muchísimas gracias por la conexión, muy puntuales todos. Es un proceso bastante interesante que nos tiene bastante agradados, a pesar de que somos pocos ya en el proceso de formación. Las evidencias se vienen desarrollando con normalidad. Eh, Como siempre, se abre un nuevo proceso para acompañarles un poquitico en el desarrollo de las temáticas. Y la sesión de hoy se ha pensado y se ha estructurado con el objeto de apoyarles un poquito en el desarrollo de estas dos evidencias. Lo ideal es que si cada uno de ustedes tiene las posibilidades de ir haciendo el desarrollo de las evidencias, lo pueda hacer. Donde haya dudas las aclararemos. Entre todos construiremos la segunda evidencia. Explicaremos la metodología de cómo debe hacerse en un documento de Word que posteriormente ustedes pulirán y quedará listo para publicar dentro de la plataforma. Eh, entonces, nuevamente, enfatizar el agradecimiento. Esta mañana, prácticamente desde las 7 hasta casi la 1, estuvimos en una reunión general en el centro de formación donde hicimos la revisión de algunos temas en cuanto a metas, avances de procesos formativos y demás. Tuvimos la oportunidad en horas de la tarde de hacer un seguimiento a cómo va este programa específicamente. Entonces ya se hicieron los reportes del caso, ya está en conocimiento tanto las directivas del centro como la parte académica del centro de cómo va el proceso. Y también hemos estado en la revisión de las evidencias aportadas por ustedes. Vamos relativamente bien. Ya hay entregando evidencias 18 personas, de las cuales 16 están casi que al día, excepto pues, las evidencias que todavía tienen fecha de vencimiento un poco posterior. Y las dos personitas que estaban en intenciones o en interés o habían hecho la solicitud de nivelar, todavía no presentan avances al respecto, de lo cual pues les estaremos informando oportunamente, pero sí se encuentran desarrollando evidencias 18 personas de manera normal. Entonces, eso nos tiene un poquito preocupados, un poquito inquietos, pero vamos a procurar mantener el grupo y tratar de apoyar un poco a las dos personas para que el grupo no se nos baje de 20 personas. Las demás, sí ya hemos hecho el contacto con ellas y definitivamente desisten de seguir con los procesos de formación por múltiples razones, pero que en un 99.9% obedece a falta de tiempo o simplemente desinterés por el programa de formación, ocupaciones varias, pero en ninguno de los casos se advierte o se insinúa siquiera que sea por
ni la calidad del proceso de aprendizaje, ni tampoco la disponibilidad tanto de la institución como de la plataforma. Básicamente hay un par de situaciones donde manifiestan que la cantidad de entregables es demasiado amplia y como tienen muchas obligaciones, pues han tenido que decidir y la decisión es continuar con sus labores normales y desistir del programa de formación. Pero de resto, por fortuna, las noticias son agradables para todos. En ese orden de ideas, entonces, comentarles que a partir de el mes de junio inician la otra competencia de derechos fundamentales en el trabajo, son 48 horas. Se tiene previsto el primer encuentro hacia el primer viernes del mes de junio, que si la memoria no me traiciona es 6 o 7. Ya se habló con el instructor, hoy estuvimos haciendo pruebas de ingreso, él también ya está en conocimiento del asunto, es un instructor abogado, quien los acompañará y ya como equipo de ejecución de la formación hemos definido que en esa competencia en efecto se va a llegar a una concertación con ustedes. Esa competencia trae entre 12 y 16 evidencias que habría que entregar en esas 48 horas, que es más o menos un mes, lo cual resulta muy complejo por la eh, cantidad de información que pide cada una de las evidencias. Realmente son documentos muy, muy, muy fuertes los que pide. Hoy hicimos una revisión y pues ya el instructor a cargo les hará una propuesta que ya consideramos hoy, y es que no se presenten las 12 o las 16 evidencias de esa competencia, sino que se presente una evidencia de aprendizaje por cada resultado de aprendizaje. Son 4 resultados. Conclusión, al igual que las demás competencias básicas y transversales, tendríamos la opción y la oportunidad de que solamente se desarrollen 4 evidencias con las cuales podamos verificar la apropiación de conocimiento por parte de ustedes y eso obviamente va a flexibilizar un poquitico el proceso de formación. Ahí hay una precisión o una claridad, es que para las personas que no estén en los encuentros o las personas que no estén al día o que quieran ponerse al día, no tendrían esa posibilidad, ¿de acuerdo? Porque eso se concerta es directamente con los aprendices activos y al día. Entonces, las demás personas que después desean reingreso o deseen ponerse al día, sí tendrán que hacer la totalidad de los entregables, las 16 que están en plataforma. Ya, como vuelvo y insisto, en la reunión de concertación con el instructor, él les informará y concertarán cuáles son las 4 evidencias a presentar con el objeto de facilitar un poquitico el tema. Una vez salgamos del mes de junio, ya prácticamente ustedes habrán terminado derechos fundamentales, ya habrán terminado ética, ya habrán terminado investigación y prácticamente nos quedamos casi que hasta septiembre, octubre solamente con la parte técnica. Eh, Eso es bastante bueno porque hemos aprovechado el tiempo y ya hemos adelantado lo suficiente para que una vez se incorpore el instructor de inglés o se nos autorice la propuesta que elevamos precisamente también hoy en la reunión sobre la posibilidad de ir avanzando en formación complementaria en bilingüismo y sea avalada, pues obviamente se flexibiliza un poquitico más la cantidad de trabajo que ustedes tendrían que desarrollar. Entonces, digamos que lo que resta de mayo y el mes de junio serán un poquito apretados, pero luego ya será mucho más fácil. Y nos quedan pendientes, aparte de todo lo que es el componente técnico, 2 competencias. La una que es de ciencias naturales, que dependiendo cómo nos vaya, la idea es solicitar que nos acompañe en ella también muy probablemente Didamanda, porque el perfil le daría, pero será entre septiembre y octubre. Y para esas fechas y pasa al año siguiente, tenemos el componente de costos específicamente, la parte contable y financiera, que en la revisión que hicimos como equipo ejecutor hemos definido también que perfectamente podría ser orientada por un economista, entonces habría que mirar si la coordinación decide que esa competencia que es bastante extensa también la podamos trabajar conmigo o si ustedes desean, solicitaríamos un contador público o un financista para trabajarlo. Pero por perfil no habría ningún inconveniente, entonces se podría hacer, pero eso ya será tema de una concertación posterior. Eso en cuanto al segundo punto, no sé si hayan dudas o inquietudes para dar lugar al tercer espacio de este proceso. Los escuchamos. ¿Alguna inquietud?
No, señor. Vale, perfecto, muchas gracias. Entonces, muchachos, manos a la obra. La primera evidencia, el tercer punto, eh, es la evidencia de la guía de aprendizaje 4 con código 2101-01051. Es la actividad de aprendizaje 4, la evidencia número 1. Se llama relacionar columnas sobre políticas de la organización versus necesidades del cliente. ¿Qué es lo que ustedes deberían entregar? La captura de pantalla donde ustedes hayan finalizado el desarrollo del ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, puede estar pegada en un Word, puede estar pasada a PDF, puede ser la captura de pantalla en formato de imagen, preferiblemente JPG o PNG, que son los formatos que recibe la plataforma, o de lo contrario, insisto, en PDF. Y con la captura del ejercicio aprobado, no se olviden que la aprobación es con 70% o 70 puntos en todos los casos, la evidencia se dará por aprobada. Tengan en cuenta, por favor, que en este tipo de evidencias la calificación depende de la cantidad de puntos que se haya obtenido. Me explico. Si usted hace el ejercicio y la puntuación es 100, pues su valoración numérica para el control que llevamos los instructores será 100 y obedecerá a la letra A de aprobado. Mientras que si, por ejemplo, su score llegó a 70 puntos, pues su valoración será 70, igual será A, pero con 70 puntos para temas eminentemente de promedios y temas de avances y más que todo para definir el tipo de beneficiarios de algunos reconocimientos que hace el centro de formación. Ustedes se dieron cuenta en el mes de diciembre se hacían unos reconocimientos a los mejores rendimientos académicos. Entonces, esa situación numérica nos sirve a los instructores de parámetro para definir quiénes tienen los porcentajes más altos de avance y de cumplimiento. Entonces, en este tipo de actividades que son interactivas pasa exactamente lo mismo. Bien, ya entrando en materia de lo que hace referencia a necesidades del cliente, hay que tener en cuenta que se basa siempre en proyecciones. Tenga en cuenta lo que mirábamos el encuentro inmediatamente anterior, donde decíamos que hay que conocer de manera muy detallada a los clientes, los factores que predominan en ellos, asimismo el tipo de clientes, usuarios o consumidores con los que estamos tratando o trabajando, con el objeto de que nosotros podamos definir procesos de oferta y demanda de la manera más precisa. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos errores en esas proyecciones, se presentan generalmente pérdidas para las entidades o las empresas o una tendencia a disminuir los precios y cuando los costos son altos, pues obviamente se rompe el punto de equilibrio y las empresas empiezan a tener problemas con la parte financiera. Entonces hay que ser muy, muy, muy precisos con todo el tema de proyecciones, todo el tema de identificación de necesidades para que lo que saquemos al mercado realmente satisfaga las necesidades de un segmento o nicho de mercado. En este sentido, cabe resaltar que la manera más indicada, teóricamente hablando, es una muy buena fundamentación y apropiación del conocimiento. Nuevamente invitarlos a que hagan la revisión del material de apoyo, es el mismo de pronóstico de necesidades de oferta y demanda. Entonces, entre más lo vayamos explorando, pues muy seguramente vamos afianzando más los conocimientos y con el desarrollo de estas evidencias pues sí que logramos el cometido de que la apropiación sea como más integral. Eh, ya después de todo ese tema de proyecciones viene una fase en la que debemos empezar a identificar qué requerimientos hacen los clientes o consumidores. Y para esa evidencia hay que tener muy claros algunos conceptos y algunos parámetros. Y por eso se ha planteado o se plantea dentro del programa de formación que se desarrolle este apareamiento, entre comillas, o esta relación de conceptos y, y de definiciones en columnas en la plataforma EducaPlay. Si ustedes revisaron la guía de aprendizaje, van a encontrar que en efecto ahí está eh, esta, este vínculo que los lleva directamente a la plataforma. Sin embargo, y para efectos de todo el proceso que estamos haciendo, me voy a permitir colocarlo en el chat para que cada uno de ustedes lo vaya abriendo de una vez y podamos ir diligenciando de manera conjunta o colectiva la evidencia que se nos pide. Voy a dejar de compartir un minuto mientras coloco también
la información dentro del grupo que tenemos de el tecnólogo, el grupo de WhatsApp, para que las personas que estén ahí puedan acceder de una vez al link y podamos ir desarrollando la evidencia. Me confirman, por favor, si han podido ingresar y damos inicio a esta evidencia, a esta actividad. Repito, apenas finalicemos, lo ideal es que ustedes sean muy rápidos y muy precisos para que la puntuación sea la más alta posible y obviamente de una vez puedan hacer la captura de pantalla con sus datos o desde su computador o en un documento de Word para que puedan remitir de manera pronta la evidencia. ¿Me confirman, por favor, si fue posible el ingreso? Sí, profe. Listo, muchachos. Sí, Entonces, señor. vamos a trabajar ahí un poquito y vamos a abrir los micrófonos para que ustedes puedan ir mirando de qué se trata la evidencia y mientras tanto, nosotros con mucho gusto les vamos asesorando, ¿de acuerdo? Entonces, la primera palabra que les aparezca por ahí y vamos buscando la definición y yo les voy apoyando o asesorando, explicando si es o no, o con cuál deben relacionar. No se olvide que para relacionar lo que usted hace es toma el mouse de la palabra que está a la izquierda, a su izquierda, y la arrastra hasta el concepto que usted considere es el adecuado. Tenga en cuenta, por favor, que si falla en los primeros antes del 70%, la evidencia lo va a sacar, le va a dar como no aprobatorio. Entonces hay que procurar hacer el ejercicio de la manera más adecuada posible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los escucho. ¿Quién dijo la primera palabra? ¿Cuál será? ¿Cuál aparece? La última. Nuestro producto cumplirá con la función para la que fue concebido. Esa es la definición, ¿de acuerdo? ¿Qué será eso? Cuando nuestro producto cumple la función para la cual fue concebido, ¿qué es eso? ¿Qué característica es o qué concepto merece? ¿Será que cuando nuestro producto cumple una función es fiable? Sí. De hecho, es fiable. ¿Alguien más, por favor, denos un concepto o una palabra? Calidad. Calidad. ¿A qué se refiere la calidad? Bueno, dos cosas importantes. La primera, la calidad es tanto de los productos terminados como de las materias primas o materiales que se utilizan, ¿de acuerdo? Entonces, la calidad se mide porque los productos o los servicios que se prestan son durables y cumplen su función. Conclusión, ¿cuál será la definición? El producto, los materiales que utilizamos en su fabricación son durables. Correcto. Tercera palabra o concepto. Perdón, a ustedes no debe aparecerles en ese mismo orden, ¿no? Las buscan, por favor. La segunda es compatibilidad. Algo se entrecortó, escuchaba a José, pero también escuchó a alguien en el fondo. ¿Hay alguna inquietud, alguna duda? Seguimos con la de compatibilidad, profe. Listo. ¿Qué será compatibilidad? ¿Qué es algo compatible? ¿Puede Primero es integrar con algo, otro, perdón, ¿Se puede integrar con otro elemento? ¿Podría ser? correcto. Tiene que tener, para que algo sea compatible, tiene que tener dos características. La primera, que funcione bien, y la segunda, que se puede integrar con otros. Conclusión, el concepto Porque se El perdió. producto o servicio funciona y se integra con otro. es correcto. Vamos con la cuarta pregunta o concepto. Eficiencia. Eficiencia. ¿Qué será algo eficiente? Ojo, hay que tener muy claro que no se puede confundir eficiencia, eficacia y efectividad. Téngalo muy en cuenta. Ahorita vamos a hablar específicamente de eficiencia. ¿Qué será algo eficiente en este caso en temas de productos, servicios, oferta y demanda? Acá entras uno cuando le mete. ¿Cómo? ¿Cena Sofía Plus normal? Profe, ahí aplicaría, o no estoy seguro, hay dos. Podría ser ofrecer productos que poseen velocidad o precisión a la hora de realizar tareas. No, señor. Compartir link de mi idea. Y la otra sería productos y servicios que ahorran tiempo y esfuerzo. Es correcto.
La eficiencia siempre está encaminada a agilizar las cosas. Ser eficiente es hacerlo bien y hacerlo rápido, sin tener muy en cuenta los costos, ¿de acuerdo? Eso es ser eficiente. Eficiente es hacerlo y ¿Cómo lo hacerlo lo consigo? mejor que se No, pueda. D, 1808. D mayúscula, A mayúscula, D minúscula, ¿no? 1808, 18 punto. Andrés tiene el micrófono abierto. Listo, volvemos. Un producto. Entonces, eficiencia, no se olvide, es cuando los productos o servicios ayudan a agilizar los procesos cotidianos. Entonces, hace más rápidas las cosas. Eso es ser eficiente. Siguiente concepto, por favor, alguien más que nos pueda ayudar o seguimos, digamos, porfa. Empatía. Empatía. ¿Qué será la empatía en esto de l- mercados? La organización se preocupa y comprende sus necesidades. ¿Es correcto? Vamos con otra palabra o con otra definición. El precio. El precio. El precio, ahí hay que tener en cuenta que en esta evidencia no se da una definición de precio. Lo que se da es una característica. Eso les va a servir mucho de Ujú. base para definir cuál es. Es, es el producto. ¿Qué? Mentiras, pero es que yo acá la tenía. Ay. Pistas. Es lo que más afecta a las decisiones de compra de nuestros clientes. Correcto. Tenga en cuenta que cuando el precio es atractivo, genera o impulsa que la gente compre, independientemente de que exista o no necesidad. Cuando los precios no son agradables, no son buenos, uno no compra. Conclusión, el precio es el que siempre condiciona o afecta las decisiones de compra. Siguiente. Sostenibilidad. Sostenibilidad. ¿Qué será algo sostenible? Hay una confusión grande entre lo que es sostenible y lo que es sustentable, ¿de acuerdo? Hablar de sustentabilidad o de algo sustentable es muy complejo porque es un concepto muy integral. La sostenibilidad va más orientada al tema medioambiental. Entendido el tema medioambiental no como la naturaleza en sí, sino como el entorno que rodea a X o Y actividad. Ahí ya ustedes podrían definir la respuesta. ¿Cuál será, Jessica? El ¿Nuestros producto. productos no tienen un impacto medioambiental negativo? Correcto, correcto, muy bien. ¿Qué les parece esta metodología de trabajo para algunas evidencias? ¿Funciona o no funciona? Súper. Me Claro, encanta. sí, profe. Funciona muchísimo mejor, creo yo. Además es divertido. Ah, bueno, mucho mejor. Eso me deja contento y alegre. Sigamos, otro concepto, por favor, o otra Fiabilidad. definición. O eso ya lo Fiabilidad. dijeron. Ya estaba. Ay, no escuché. La fiabilidad, no se olviden, algo que es fiable es que tiene que cumplir con dos características. La primera, que cumpla la función para la cual fue concebida, tanto el bien, servicio o la empresa. Y Ujú. segundo, que es muy importante, es que realmente pues, la fiabilidad va muy amarrada a la confiabilidad, ¿de acuerdo? Conclusión, es que nuestro producto, ya sea bien o servicio, Comprar. cumpla la función para la cual fue concebido. Siguiente. Transparencia. ¿Qué será transparencia en este tema de mercados? Que evitan ocultar información. Es correcto. La transparencia es cuando la organización o los productos evitan ocultar información. Tengan en cuenta que sobre eso en Colombia ya se ha legislado. Hay legislación que, por ejemplo, castiga la propaganda o la promoción engañosa, ¿no? Tengan muy en cuenta eso. Si eso se denuncia, hay una cantidad de sanciones muy fuertes para la empresa que incurra en eso. Entonces, una de las condiciones de mercado es que sea transparente, que si a usted le ofrecieron un iPhone, pues sea un iPhone, no sea algo similar a un iPhone, por citar un ejemplo. Entonces, la transparencia está muy ligada a que no se oculte información, a que se venda realmente el producto tal y como se consideró en algo que se llama fichas técnicas. Mm. Siguiente En, concepto, por favor. Sí, tengo duda. dude, En, cuéntemelo todo. en el rendimiento. Que puede ser que nuestro producto o servicio tiene un propósito. No, ¿cierto? ¿O sí? No,
Lo del propósito ya lo habíamos resuelto, no se olvide. Y No. en la intervención precisamente que hacía José Román, daba Ujú. cuentas de cuál puede ser el rendimiento. ¿Con qué se relaciona el rendimiento? 1, con la velocidad. 2, con la precisión. Y 3, con la posibilidad de hacer tareas. Conclusión, rendimiento será Ok, ofrecemos productos que poseen velocidad o precisión a la hora de realizar tareas. correcto. Como decimos acá, siguiente que sigue. Utilidad. ¿Y seguridad es el producto no causa daño al comprador o a los que lo rodean? Correcto, ese creo que es uno de los más sencillos. Seguridad es no causar daño, ¿no? Eso se ve mucho en en todo lo que es productos en los que tiene injerencia directa el INVIMA, no se olvide, INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Es decir, todo lo que sea para consumo humano y hoy en día todo lo que sea para consumo animal no debe causar daño, debe garantizarse que no lo va a causar. Y eso se llama seguridad. Siguiente, Profe, yo no escuché, fue el compatibilidad. compatibilidad. Ahí habían dos características importantes. Primero, para que algo sea compatible, tiene que funcionar bien. Y segundo, debe integrarse con otro. Conclusión, el producto o servicio funciona o se integra con otro. Creo que ya terminamos. La conveniencia es productos y servicios que ahorran tiempo y esfuerzo. Correcto, muy bien. Algo que conviene ahorra tiempo y esfuerzo. Conclusión, no nos complica la vida. Ok, me Y saqué 100. yo creo que terminamos. Esa es la idea. Captura de una vez. Sí, de una vez, tome la captura y le queda lista Pero para aquí a montar la uno no le evidencia. queda el nombre, ¿no Pero importa? lo puedes pegar en un Word o desde tu computador, alguna opción para generar. Ese Ah, es sí, un sí, tema señor. importante. En estas evidencias, tenga en cuenta que generalmente el link abre, se recomienda que tengan su correo abierto para que él capture automáticamente su información, ¿de acuerdo? Y si no, usted lo hace pues a través del pantallazo de su computador completo, pues imposible que vengan dos capturas del mismo computador. Sí, claro. Profe, me quedó una duda, ¿la empatía cuál es? La empatía. Básicamente es que la organización se preocupa y comprende sus necesidades. Eh, Hoy en día se dice que las empresas deben ser empáticas, es decir, deben ponerse en el pantalón o en el lugar, o en los pantalones o en los zapatos del cliente, para saber qué es lo que él realmente necesita y qué es lo que realmente del producto es lo que más le agrada y satisface su necesidad. Ok, profe. Listo, ¿no? Creo que quedamos QAP. Sí, Listo. Entonces, damos un par de minuticos para que cada uno de ustedes baje de una vez su captura de pantalla, la guarde, la deje listica para montar. Temprano. Yo le dejo almuerzo. Sí, amor, es que ahorita estoy ocupado, por favor. ¿Sí? Rendimiento. Bien, seguimos por ahí con un micrófono abierto. Bueno, muchachos, mientras tanto y mientras disfrutan de esa imagen que es como interesante, se preguntarán qué es. Creo que muchos de ustedes lo saben porque ustedes pertenecen a nuestro centro de formación y es uno de los proyectos que tuvimos la oportunidad de liderar y que hoy es un orgullo nacional. Es el render o la visual de la famosa Tecnoacademia del Centro Surcolombiano de Logística Internacional en la ciudad de Túquerres. Es un proyecto bien interesante. Ojalá algún día tengan la oportunidad de conocerlo.
Está en la ciudad de Túquerres, Nariño, más o menos estamos a 40-45 minutos de la ciudad de Ipiales. El municipio pertenece al área de cobertura de nuestro centro de formación, del que ustedes son aprendices, y es una infraestructura, como ustedes la pueden mirar, de talla internacional. Ahí hacemos procesos con niños, específicamente del 6º grado al 9º grado, y hacemos procesos de ciencia y tecnología avanzada. Hacemos biotecnología, nanotecnología, robótica, electrónica, mecatrónica, impresión en 3D, medio ambiente, energías alternativas, desarrollo de software, química, microscopía avanzada. Entonces, esas son las infraestructuras físicas, pero realmente la infraestructura tecnológica es de altísimo nivel, es una de las más grandes del país y de Latinoamérica, incluso comparada con tecnología que tienen universidades. Por ejemplo, solo por citar 3 cosas, allá tenemos microscopios de barrido electrónico, microscopios de fuerza atómica, y una cantidad de equipamiento muy fuerte, kit de robótica en VEX, de última generación y cositas por el estilo. La diferencia es que esa tecnología que tenemos es para los niños y de los niños, a diferencia de otras instituciones donde quien hace las pruebas es el instructor o facilitador. Acá no, acá la tecnología está a disposición de todos los niños que acceden a los procesos. Desde que iniciamos este sueño, cuando lo pensábamos por allá en 2012, tuvimos la oportunidad de liderar la propuesta, pasarles a la subdirectora de entonces, quien, palabras textuales, me dijo, y tal y como lo mencionó, dijo Milton Mauricio, dijo, tú tienes unas ideas locas, pero hay que hacerlas, son maravillosas, y hoy en día este es el referente. Por ahí estamos en el Museo Virtual del SENA como creadores de esta iniciativa. Y lo mejor de todo, esta Tecnoacademia no se construyó con dineros del SENA. Es el primer proyecto a nivel nacional que se hizo para ciencia y tecnología en edades tempranas con recursos de regalías Pacífico a través de OCAD. Entonces, una experiencia muy bonita que creo que fue la que nos catapultó como formuladores de proyectos y gestores de proyectos. Algún día ojalá tengan la oportunidad de conocerla. Listo, muchachos, seguimos. La evidencia número 2 de la guía de aprendizaje 4, 2101-01051, actividad de aprendizaje 4, evidencia número 2. ¿Qué nos pide esta evidencia? Que elaboremos una cartilla de soluciones a las demandas de los clientes. El entregable es una cartilla. En primera medida, quiero recomendar o ilustrar que una cartilla es un recurso eminentemente didáctico, es decir, es algo que debe facilitar la comprensión al lector. Cuando se trabaja una cartilla no se debe pensar desde el punto de vista técnico como tal, sino desde el punto de vista social. Me explico. Que sea entendible para cualquier persona que desee mirar o que mire, en este caso, el recurso didáctico cartilla. Entonces, entre más preciso sea el texto y entre más apoyado en imágenes sea, mucho mejor. No se olviden que una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, en las cartillas lo que se recomienda es que haya un poco de texto muy preciso en un lenguaje muy claro y coloquial, acompañado de algunos soportes gráficos tipo imagen. Las cartillas pueden ser cuadernos o cuadernillos. Entiéndase el cuaderno o cuadernillo como un compilado de hojas, obviamente empastado si es físico o simplemente anexado o anexo si es digital, que se elabora sobre un tema específico, ¿de acuerdo? No se olvide, características importantes, debe ser muy sencillo para leer y entender y debe ser ilustrativo. Y la manera más fácil de ilustrar es a través de imágenes. ¿Qué pasa con una cartilla? Que básicamente lo que hace es relatar unos sucesos de una forma muy simple, muy elemental, para que sea comprendida por un público diverso. Es decir, una cartilla nunca va a estar definida para una población específica, sino para un grupo muy grande y que pueda ser comprendida y entendida por todos. Ahora bien, la cartilla que se nos pide en esta evidencia es sobre soluciones a las demandas de los clientes. Y empezamos con algunas premisas. Primero, siempre se nos ha dicho que el cliente siempre tiene la razón. Eso es discutible, pero interesante, ¿de acuerdo? Es un proverbio mundial de mucha aceptación, de mucha trascendencia, que ha llevado al éxito a grandes empresas, pero también ha llevado al fracaso a muchas empresas.
Entonces, el tema de que los clientes siempre tienen la razón debe parametrizarse también y debe ser considerado como una opción y posibilidad, más no como una verdad absoluta. Y les pongo un ejemplo. Si yo tengo un cliente y me dice que me paga solamente 500.000 pesos por hacer un recorrido en una tractomula desde Ipiales hasta Barranquilla, pues mi cliente no tiene la razón, porque incluso el precio que él me está ofreciendo está por debajo de los costos. Y una empresa no puede trabajar a pérdidas. Por lo tanto, el cliente no en todos los casos tiene la razón. El cliente debe ser escuchado, debe ser asesorado, debe ser reconvenido y debe ser atendido, mas no significa que siempre tenga la razón. Entonces ese es un tema que vamos a tener que empezar a trabajar y a medir de manera muy importante. Cuando el cliente siempre tiene la razón, básicamente cuando él nos habla y nosotros lo escuchamos y no entramos en conflicto con él, sino que tomamos decisiones al interno de una organización o empresa. Ejemplo típico de ello, lo que pasa con los call centers. Quien hace operación del call center nunca entra en discusiones o no debe entrar en discusiones con el cliente. Simplemente le informa, le dice sí, no, le da explicaciones, lo guía, trata de insinuar, vender, demostrar, pero no debe entrar en conflicto con él. A ese sentido hace referencia a ese proverbio de que el cliente siempre tiene la razón. Y básicamente nos lleva a que en una situación de mercado es mejor quedarnos callados sin entrar en controversias con el cliente. No se olviden que la manera más efectiva para recomendar un bien, un servicio, una empresa o un negocio es el voz a voz. Y si un cliente se siente ofendido o afectado, ese voz a voz negativo es la peor promoción y publicidad que se puede hacer sobre un bien o sobre un producto, llámese bien, servicio o empresa. ¿De acuerdo? Entonces eso es algo muy importante que debemos empezar a trabajar. Ahora bien, es claro que todos los clientes tienen unos derechos, pero también tienen algunas obligaciones cuando ya son parte directa o cuando ya han hecho transacciones comerciales con nosotros. Por lo tanto, hay que saber escuchar y hay que tomar atenta nota de las necesidades y exigencias que pretende hacer o que pretende satisfacer un consumidor, usuario o cliente. ¿De qué se trata? De que cuando nosotros conozcamos esas necesidades o exigencias o expectativas, tratemos de cumplir de la mejor manera los requerimientos y tratemos de llevarle un bien o un servicio de la manera más adecuada sin que tengamos que perder. Todo lo contrario, que tengamos un margen de utilidad y que ganemos un cliente más para hacer algo que se llama expansión de mercado. En todos los casos, debe evitarse los malos entendidos o la información engañosa. Esa es la única manera para garantizar una efectiva satisfacción de las necesidades de un cliente. Tenga en cuenta que un amplísimo porcentaje, y estamos hablando más de un 80% de los clientes potenciales, quedan satisfechos simplemente con haberles entregado una información clara, contundente y precisa. No necesitamos en muchos de los casos llevarle nuestro bien o servicio a término final, sino que con la información que le demos es suficiente. Y ahí radica el éxito, por ejemplo, de todo lo que se conoce como el territorio paisa, de por qué los paisas son tan buenos vendedores. Es porque ellos tienen una cultura que les ha llevado a orientar tan bien a la población, orientar tan bien al mercado y dar una información tan precisa que eso genera tranquilidad y confianza en los clientes potenciales y se vuelven clientes efectivos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una cultura bien interesante de la cual debemos aprender mucho. Que no pase como en un país vecino que estamos muy cerquita, que no les voy a decir cuál es, que por ejemplo usted va y dice, disculpe, aquí veo que venden cobijas, ¿me podría indicar por favor? Y ellos le responden, no, pero dígame cuál. Y se la bajo si la va a comprar. Entonces, pues uno como cliente ya con esa información poco amable, muy desalineada, poco precisa, pues simplemente busca otra opción. Y muy seguramente uno recomienda a todos sus allegados y conocidos no ir allá porque la atención no es oportuna, no es precisa y no es fiable. ¿De acuerdo? Entonces ese es un tema muy, muy, muy importante. Ahora bien, esta evidencia que busca que nosotros elaboremos una cartilla, pero con dos premisas fundamentales. La primera, que vamos a actuar en calidad de aprendices, pero no de aprendices principiantes, sino de aprendices que ya llevamos más de 6 meses de un proceso de formación. Por lo tanto, ya tenemos bases importantes de todo lo que es la parte técnica
tanto de gestión integral del transporte como de logística, como de talento humano y fundamentalmente de temas de oferta, demanda, precios y competencia, es decir, de gestión de mercados, y nos piden que hagamos una cartilla desde esa perspectiva. Entonces, primero, vamos a hacer la evidencia, o vamos a desarrollar la evidencia desde el punto de vista de aprendices, no desde el punto de vista de empresarios. Conclusión, lo vamos a hacer como posibles consumidores, usuarios o clientes. ¿De qué? De lo que es gestión integral del transporte. No me refiero al programa en específico, sino al mundo de la gestión integral del transporte, específicamente transporte de carga y transporte de pasajeros. Y la segunda premisa es que vamos a hacer una definición de necesidades de una manera muy puntual, de una manera muy fácil de entender y de una manera natural, como nosotros lo vemos, ¿de acuerdo? Nada técnico, sino como lo entiende la gente del común y más aún nosotros que ya llevamos un proceso de más de 6, 7 meses de formación en estas áreas. ¿Cómo vamos a hacer la cartilla? Básicamente vamos a hacer un documento de Word en la que vamos a hacer un inventario de necesidades. ¿De dónde va a salir ese inventario de necesidades? De cada uno de nosotros, los que estamos hoy reunidos. Vamos a abrir micrófonos o chat. Quien no tenga audio, pues escribirá en el espacio de chat. Quien tenga audio lo mencionará. Y cada uno de nosotros o cada uno de ustedes tomará notas de esas eventuales necesidades para que usted vaya haciendo la primera parte de la evidencia. ¿Qué dice la primera parte de la evidencia? Que usted debe relacionar o consignar las evidencias que tendría la gente, en este caso la población colombiana, sobre transporte o sobre gestión integral del transporte, específicamente de carga y de pasajeros. En cualquier medio, en cualquier modo, pero ¿qué realmente nosotros como clientes necesitamos que se ponga en marcha? ¿Cuáles son las necesidades para que la gestión integral del transporte en Colombia realmente sea interesante para nosotros, realmente colme nuestras expectativas como posibles consumidores o usuarios? Esa es la primera parte. Una vez tengamos ese inventario de necesidades, si estamos reunidos 15 personas, pues si cada uno aporta una necesidad, pues tendremos ya 15 necesidades que relacionar. Y una vez hagamos esa parte, el segundo punto de la evidencia es que debemos explicar cómo consideramos nosotros como clientes que deban ser solucionadas. Esa segunda parte de la evidencia tiene una connotación especial y es que desafortunadamente y por cultura latinoamericana nosotros somos muy diestros para encontrar problemas, ¿no? A todo le llamamos problema, problema, problema. Pero tenemos que aprender definitivamente de la cultura japonesa, donde por cada problema ellos aportan por lo menos 3 opciones de solución. Y al aportar 3 opciones de solución por cada eventual problema, pues realmente ellos viven muy tranquilos y libres de problemas y son muy proactivos y generan bastante dinámica en cuanto a la innovación y en cuanto al desarrollo de soluciones tecnológicas se trata. Entonces vamos a empezar a practicar un poquito de eso. Al principio es bastante difícil, pero aquí hay que tener en cuenta una premisa importante. Primero, que casi todos los problemas de la vida tienen solución, por no decir que todos. Entonces, ¿para qué nos preocupamos por algo que tiene solución? Pues, ¿qué hay que hacer? Buscar la solución. Por ahí las personas inspiradoras dicen, no se preocupe, ocúpese, y eso es cierto. Si perdemos la vida preocupándonos, pues no hacemos nada, pero si nos ocupamos en buscar solución, siempre vamos a encontrar la más adecuada, ¿de acuerdo? Y el segundo punto de altísima importancia que hay que considerar es que hay situaciones muy pocas que definitivamente no tienen solución. Pues cuando no tiene solución tampoco hay que preocuparnos por ella, porque ya sabemos que solución no hay, ¿de acuerdo? Entonces, al no haber solución, pues no tiene sentido seguir desgastándonos con algo que no, simplemente esto no tiene solución por tales razones y se quedó ahí. Eso es lo que vamos a hacer en el desarrollo de esta evidencia. Ahí en la imagen hay un formato muy básico porque quienes son expertos en el tema de innovación y competitividad y en el tema de desarrollo de ideas creativas son los niños. Entonces hemos traído un ejemplo de una cartilla hecha por niños. Entonces, mire que ahí hay texto muy específico, muy pequeño. Ya hay una cantidad de gráficos significativos o significantes que acompañan cada descripción.
Y mire que no necesariamente se trata de dibujos o gráficos o algo por el estilo, no, simplemente es darle una connotación gráfica a lo que se quiere mostrar. Y eso sería una cartilla. En principio, nosotros lo que vamos a hacer es el inventario de necesidades, luego miramos la opción de cómo podría resolverse o solucionarse, y ya cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de colocar eso en un Canvas, en un PowerPoint, en un Word, en lo que sea, a fin de hacerlo un poco más amigable a la vista y a la comprensión. Para eso, por favor, no se olvide lo que vimos en la sesión anterior. Hay que tener en cuenta a los consumidores. Entonces, el primer paso es cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, definir qué tipo de consumidores somos. Si somos impulsivos, escépticos, optimistas, tradicionales, emocionales, prácticos, activos. Si somos indecisos, buscadores de experiencia o buscador de ofertas. Y hay que ser muy sinceros en ese tema y cada uno en su interior deberá definir. Y no tiene nada de malo, ¿de acuerdo? No tiene nada, absolutamente nada de malo. Y uno o cada consumidor puede clasificarse no solamente en una categoría, sino en varias. Si hablamos, por ejemplo, de su instructor como consumidor, para mí, en mi caso particular, lo que más me describe como características de consumidor, en primer lugar, es impulsivo. Entonces dice que basan su inclinación en factores externos como la tendencia, la moda y la comparación con los demás. Por ejemplo, yo soy impulsivo. A mí me gusta utilizar la chaqueta de moda, me gusta utilizar la chaqueta de la brigada de emergencias, me gusta utilizar la chaqueta de la Tecnoacademia, me gusta cómo está en auge el mundo de coleccionismo y de recuperación de los juguetes de antaño, pues creo que es evidente que eso me gusta, entonces tiendo a ser impulsivo, ¿de acuerdo? Eh, no soy escéptico, no soy optimista, no soy tradicional, soy muy emocional, entonces compro lo que quiero y no siempre lo que necesito. Entonces, mi infancia la marcó la cultura japonesa, me encanta Saint Seiya o Caballeros del Zodiaco, y ustedes pueden mirar en la parte de atrás, pues, un, un pequeño ejemplo de ese tipo de cosas. Entonces, mire que soy impulsivo y soy emocional. No soy ninguna de las demás, ¿de acuerdo? Y para finalizar, yo podría ser también como consumidor un buscador de experiencia. Entonces, ¿qué busco? Algo que me haga feliz. Entonces yo digo, uno vive una sola vez, trabajamos para lo que queremos, mi sueño es hacer realidad todos los sueños que no pude hacerlos de niño, entonces lo hago y ya. Entonces cada uno de nosotros tiene unas características y cuando usted sabe identificarse, usted puede definir muy bien qué necesidades tendría para un sector específico, en este caso, gestión integral del transporte. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso? Que usted piense cuál es la característica más eh, predominante en su personalidad como consumidor. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo, valga la redundancia que estoy poniendo de mis características específicas, donde hablamos de impulsivo, hablamos de emocional o de buscador de experiencia, pues sin lugar a dudas, yo creería que lo más predominante en mi caso es el impulsivo. Y listo. Entonces, con base en eso, yo ya puedo hacer una definición de necesidades. Yo ya puedo definir qué es lo que quiero y qué es lo que busco. Bien, para que por favor lo tenga en cuenta. Y no se olvide que hay muchos factores que influyen en los consumidores. Los temas culturales, los temas sociales, los temas personales y los temas psicológicos. Entonces, todo eso hace parte de cada persona como consumidor, porque todos somos consumidores, es absolutamente todos, con el mismo hecho de que el ser humano es social por naturaleza o sociable por naturaleza, somos consumidores innatos prácticamente. Y desde los primeros minutos de vida ya somos consumidores precisamente para satisfacer necesidades esenciales o básicas, empezando desde alimentación, abrigo y entre otras, ¿no? Entonces, eso es muy importante que se tenga en cuenta para poder definir cómo se trabaja la evidencia. Ahora bien, en ese orden de ideas, entonces, volvamos a pensar como aprendices y como personas que necesitamos que la gestión integral del transporte sea más relevante, más importante y nos satisfaga mejor a nivel de Colombia y muy seguramente también a nivel internacional. Entonces empecemos a hacer la primera parte de la evidencia, que sería relacionar las necesidades para que cada uno de ustedes las vaya consignando en un documento por ahí. Entonces, hablemos de gestión integral de transporte, todo lo que tiene que ver con transporte, todo lo que tiene que ver con distribución, una parte muy importante de la gestión logística. Mirábamos
hace 8 días el tema de última milla. Entonces, empecemos a proyectar necesidades, pero tenga en cuenta, ¿no? Por cada necesidad que vayamos proyectando, vamos a ir construyendo la posible solución. Con eso usted ya tendría toda la información para montar en su cartilla. Ya tiene necesidad, ya tiene solución y haríamos nuestra cartilla. ¿Que cómo se va a llamar nuestra cartilla o la cartilla de cada uno de nosotros? Depende de cada uno de ustedes. Si lo hablamos en conjunto, esa cartilla se podría llamar la gestión integral del transporte ideal, ¿de acuerdo? O la gestión integral de clase mundial, o la gestión del transporte de clase mundial, o la gestión integral potencia de la vida, hoy que está muy de moda, ¿no? O potencia mundial, o la gestión del transporte en Colombia de nivel internacional o de clase mundial, lo que usted le quiera colocar. Pero también ya tendríamos un nombre de esa cartilla, ¿de acuerdo? Si usted me pregunta a mí, mi cartilla, ¿cómo se llamaría? Sería la gestión integral del transporte como mecanismo de competitividad, por ejemplo. Porque sin duda alguna, si la gestión del transporte es adecuada, la empresa, la ciudad, el consumidor, todo, somos competitivos. Somos competitivos. No se olvide que es el eslabón más importante o uno de los más importantes de una cadena logística, pero por supuesto es una también de las más débiles por las características propias de cómo está enmarcado el proceso y más que todo en los países en vía de desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál será la primera necesidad? Empecemos. Como les Promover, digo, en audio lo vamos a escribir. Siga, Román. profe, promover la calidad y agilidad del transporte. Perfecto. Mire que ahí está la primera necesidad. La vamos a redactar como necesidad. Entonces, como clientes, ¿qué necesitamos? Que el transporte tenga mayor calidad. Esa es la necesidad. Ahora sí, de una vez vamos resolviendo. ¿Cómo solucionamos eso? Hay varias maneras, ¿de acuerdo? Para que la calidad del transporte sea más adecuada, hay varios factores que considerar. Algunos difíciles de cumplir, otros no tanto. Por ejemplo, lo primero es el mejoramiento de la infraestructura vial. El segundo, sin duda, es el mejoramiento de las condiciones del parque automotor. Independientemente del medio y el modo de transporte, eso es fundamental, ¿de acuerdo? El tercer aspecto ya es un tema que va directamente con aumentar la calidad. ¿Cómo se aumenta la calidad? Hoy hay dos opciones. La primera por vía de desarrollo tecnológico y la segunda lo que estamos haciendo nosotros, capacitación permanente. Señores, esa es la forma de desarrollar esta evidencia. Entonces, mire, ya tenemos un problema o una necesidad, ¿cierto? Román mencionaba dos aspectos importantes. Yo para el ejemplo y para que lo vayamos construyendo tomé uno. Simplemente me quedé en mejorar la calidad de la gestión del transporte. Y para ello propusimos varias soluciones. No se olvide. Mejor infraestructura, en este caso vial o infraestructura de transporte. Segundo, mejor parque automotor o de equipos de transporte. El tercero, fundamental, procesos de innovación, alta tecnología, incorporación de alta tecnología. Y el cuarto, procesos continuos de formación, actualización o aprendizaje. Todo eso nos da gestión de calidad o una mejor gestión de calidad. Si me dejo entender, por favor, si estamos tomando notas, me cuentan, porfa. Sí, profe. Vale. Vamos con otra Ahí necesidad. tengo una duda, profe. Mayor mejor- frecuencia. Perdóneme, no les escuché. Terminemos, Román, porfa. Profe, ahí tengo una duda. Por ejemplo, nosotros pusimos mejorar la calidad en la gestión del transporte, pero ¿se podría hacer aparte lo de las vías? O sea, solo tomar como ese punto como en el sentido de parque automotor, conductores, Sí, o señor. hacer Usted lo referencia puede. Esa nuevamente a es, todo. puedo opinar, pues ahí sería como colocar varias, ¿no? Sería como seguridad vial o infraestructura. Perfecto. Mire que ya estamos Y, resolviendo la evidencia. y la que tú dices, bueno, puede ser como eficiencia operativa. Correcto. Entonces,
haríamos una división importante con lo que proponen los compañeros. Incluso podrían salir tres grandes ramas. La primera, que es infraestructura, tanto física como tecnológica. La segunda, que ya sería todo el tema de la gestión como tal administrativa del transporte, ¿de acuerdo? Y una tercera, que sería la gestión operativa del transporte. Entonces ya salen tres grandes situaciones que se pueden considerar. Entonces mire que en una sola idea inicial ya salieron tres necesidades muy sentidas y que pueden resolverse, ¿de acuerdo? Jessica, por favor. Yo decía como mayor frecuencia de, digamos, como el transporte. Correcto. Ojo, ahí hay un tema bien importante. Y Jessica, como cliente o como usuario o como posible consumidor, en este caso de cualquiera de las ramas que tienen que ver con gestión del transporte, dice que necesita mayores frecuencias del transporte, independientemente de que sea carga o pasajeros. Y les pongo un ejemplo. Acá en el suroccidente, toda la gente, y me incluyo, decimos que tiene que haber más frecuencias de vuelos, por ejemplo, Ipiales-Cali, directo, desde San Luis, que queda aquí en Aldana, Ipiales, hasta Cali, porque hay pocas frecuencias. Resulta que las aerolíneas abrieron, específicamente Satena aumentó la frecuencia a 4 vuelos semanales, ojo, semanales, Ipiales-Cali. Y resulta que la cuarta frecuencia no se llenó, por lo tanto, se quedaron solamente con 3 frecuencias semanales. Entonces, mire que eso es bastante subjetivo y ahí explicamos, hay que ver el tema de contexto, de cultura y todo. Muy seguramente para ustedes que están en ciudades principales o que están en ciudades capitales o mucho más grandes, pues las frecuencias de los vuelos Ipiales-Cali, perdón, de su ciudad a Cali, son muchas al día, muchísimas. Si hablamos de Bogotá, muy seguramente sean más de 10 al día, ¿de acuerdo? Y mire que en el caso de Ipiales estamos hablando de que solamente son 3 por semana y trataron de meter una cuarta y no funcionó. Y los consumidores o usuarios seguimos pidiendo que haya una ampliación de esas rutas o de ese flujo de transporte. Pero la necesidad existe, ¿de acuerdo? La necesidad existe y es completamente válido. Entonces, la necesidad real y sentida es tal y como lo ha mencionado Jessica, incremento en las frecuencias del transporte. Y ahí cada uno de ustedes especifica en cuál, dependiendo de la ciudad en que esté. Entonces, mayor frecuencia en el transporte de pasajeros, mayor frecuencia en el transporte de pasajeros por vía aérea, mayor transporte de frecuencias del transporte público integrado en este caso. Cada uno de ustedes lo va a definir. Y ahí sí depende del contexto y de la región en la que usted se ubique, la opción de solución. Y vuelvo al mismo ejemplo. Para Bogotá podría ser aumentar la frecuencia de los vuelos Bogotá-Cali a 30 vuelos diarios, por ejemplo. Mientras que en Ipiales será aumentar la frecuencia a 4 vuelos semanales. ¿Sí me dejo entender? Entonces depende de las características del consumidor o usuario cómo se plantearía la posible solución. No sé si me dejo entender, pero es muy válido y se puede trabajar. Eso aplica para transporte de carga y de pasajeros. Para transporte de cargas, sin lugar a dudas, ¿no? Si se cuenta con un parque automotor más moderno, obviamente eso va a hacer que los recorridos se hagan en menor tiempo y con menor consumo, por lo tanto las frecuencias aumentan. Entonces, la solución para ese caso de aumento de frecuencias para el transporte de carga se puede hacer a través de renovación de parque automotor, a través de mejoramiento de infraestructura y la gestión de rutas más efectivas y más rápidas. ¿Me dejo entender, porfa? Sí, señor. Listo. Y Vamos en... Perfecto. Vamos en orden, entonces. Andrés, cuéntenos. Vamos a hacerlos participar a todos un ratico. Si no tiene audio, nos escribe. Nosotros lo leemos. Andrés, una necesidad que usted tenga como posible consumidor o usuario del transporte o de la gestión del transporte, ya sea pasajeros, carga. Andrés, hasta Que que no nos levanten la conteste, no nos manito, vamos. que levanten las manitos. Le vamos a dar ánimo. Vamos, Andrés. Lo perdimos.
está escribiendo. Ah, Leo. bueno. Alfonso, ¿está por ahí? Sí está, aquí lo vemos. Cuéntenos una necesidad. Cuéntenos, cuéntenos. ¿Tampoco? Por ahí ya lo vamos escuchando, Alfonso, siga. Si no, nos escribe. No escuchamos a Alfonso, solamente sabemos que abre el micrófono, hay una interferencia, pero no lo escuchamos. Bueno, igual nos escribe también. Ahí quedamos con tarea. David Antonio, siga, por favor. Pues yo tengo una más, profe. Es que cambian a toda esa gente de, de los planificadores de proyecto, porque es que realmente, por ejemplo, acá en Bogotá tenemos un, sí, o como un problema con esa gente, porque es que yo no sé si es que no estudiaron o qué, porque es que hacen un puente peatonal y al lado le colocan un semáforo peatonal. Entonces eso, la necesidad iría como en infraestructura. Ahí veo dos necesidades y es muy importante el tema que David toca. El primero, ya lo hablábamos como opción de solución, el tema de capacitación permanente y actualización permanente. Pero mire que ahorita ya no aparece ese tema como solución, ya ese tema aparece como una necesidad. O sea, es inminente que la gente que trabaje en gestión del transporte debe haber estudiado y debe estar actualizada en el tema. ¿De acuerdo? Entonces es una necesidad importante, muy importante. Y la solución a esa necesidad, pues es sencilla, ¿no? Hay opciones desde gratuitas de muy buen nivel, como la que estamos cursando nosotros, como la opción también de que a través de las mismas empresas se haga procesos de capacitación permanentes o de actualización, o ya de manera particular cada uno de nosotros. Y el segundo, la necesidad de que la infraestructura realmente sea adecuada para las operaciones que se van a desarrollar o a realizar. Esa sí creo que es una necesidad de mucha importancia. Y mire que parte incluso desde el mismo ordenamiento territorial de las ciudades, ¿no? Por lo general, una gran cantidad de ciudades del país, por no decir todas, tienen graves problemas en cuanto a movilidad y infraestructura, precisamente porque no han tenido un ordenamiento territorial importante o adecuado. Entonces, eso es una parte bastante interesante que trabajar. La solución para ese segundo aspecto de infraestructura no es fácil, más que todo porque no está en nuestras manos. ¿De acuerdo? La solución a la infraestructura es una renovación urbana prácticamente en las ciudades y eso pues va acompañado de una planificación de la administración pública de muy alto nivel que realmente tienda a construir a las ciudades no en base a lo que se pensó hace 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200 años, sino con base a la proyección de cada una de las ciudades. Ejemplo de ello, Barranquilla. ¿De acuerdo? Barranquilla tiene avances muy importantes en ese tema. Lo mismo acá en el Valle del Cauca, Jumbo. Entonces ya se empezaron a pensar esas ciudades para lo que son fuertes. Ya la una como un destino portuario específico, la otra como un parque industrial gigante. Entonces hay que dar un paso hacia ese asunto. Perfecto, pero vuelve y juega, es más que gestión del transporte, es ordenamiento territorial. Bien, perfecto. Por ahí nos escriben. Alfonso nos dice que la necesidad es infraestructura en terminales en la localidad, ya que no hay, completamente de acuerdo. El país carece mucho. Primero, de terminales para todo lo que es transporte de carga y de pasajeros. Y segundo, puertos secos o centros de distribución, ¿de acuerdo? Hoy está en auge, hoy se está tratando como de resolver ese tema. Mirábamos en sesiones anteriores ejemplos de ello con los nuevos centros de distribución que se están implementando y que se están mejorando, pero sin lugar a dudas, entre mayor infraestructura portuaria y de terminales y puertos secos y puertos de todo nivel haya,
pues se tiende a ser más competitivos, ¿no? Se tiende a ser más competitivos. Entonces, sí está la necesidad. La opción de solución, la única, porque no está en nuestras manos, salvo que tuviésemos pues la oportunidad de estar en un alto ministerio o cosas por el estilo, es argumentar esas necesidades de manera precisa. Por ejemplo, las ciudades convocan a sesiones para trabajar lo que son consejos territoriales de planeación, para todo el tema de integración de cámaras de comercio, incluso para el tema de creación o de modificación de los planes de desarrollo, pues hay que tratar de estar participando en esos espacios para que por lo menos la voz sea escuchada y muy seguramente calarán esas iniciativas, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante. Junior Alberto, por favor, ¿está por ahí? ¿Alguna necesidad? Vamos a procurar no repetir las que ya tenemos para que nos quede interesante la cartilla. Junior. Sí, profe, yo diría la atención y el soporte local para Perfecto. resolver rápidamente cualquier inquietud o consulta específica. Perfecto. Para mi gusto, lo hablo no como instructor SENA, sino como Mauricio Mora, usted toca el segundo punto de mayor relevancia o importancia para mí como estudioso de la gestión logística. El tema de atención al cliente es fundamental. En la gestión del transporte debe de mejorarse la atención al cliente, sin lugar a dudas. En todos los estamentos y en todos los escenarios y en todos los modos y medios. Y en todas las categorías. Eso pasa en carga, pasa en pasajeros, pasa en absolutamente todo. La atención no es adecuada. Y se debe a que hasta no hace muchos años, y todavía predomina esa característica, se ha considerado que la gestión del transporte es eminentemente operativa, y realmente no lo es. La gestión del transporte y la gestión logística no es operativa, es estratégica. Es estratégica. Por ejemplo, ¿de qué le sirve a Microsoft de qué le sirve a un gran generador de tecnología invertir tanto y desarrollar un producto de altísima calidad para que la última persona que va a llevar un pedido hasta su lugar de destino lo trate mal, lo empaque mal, lo embale mal, lo entregue mal, lo tire, lo dañe? Entonces, el tema de atención al cliente es fundamental. Es fundamental. Por ejemplo, los famosos equipos iPhone son de altísima tecnología, de mucho prestigio a nivel internacional, y en muchas ocasiones nos llegan dañados, pero nos lo dañaron en la operación de última milla. ¿Eso qué es? Es soporte en sitio y es atención al cliente. Por eso algunos proveedores de alta tecnología y algunos proveedores de productos suntuarios o exclusivos certifican o piden que sus colaboradores sean certificados, ¿no? Y tienen unas normas específicas para certificarlos, precisamente para que ellos estén en compatibilidad con lo que la empresa quiere y con los objetivos empresariales. Entonces, es muy importante lo que menciona Junior, ¿de acuerdo? Y la única manera de solucionarlo es a través de capacitación, algo que está muy de moda hoy que se llama empoderamiento o alineamiento de objetivos entre las empresas y entre las personas, y el tema tecnológico. Entonces, eso es muy importante. Las dos situaciones se pueden considerar de manera separada o de manera integrada, pero muy buen aporte. Como le digo, para mi gusto es el segundo en importancia sobre las necesidades reales del sector. Conclusión, no me han dicho el primero. Veamos si Joan Sebastián nos dice cuál será la primera necesidad. Insisto, para mi gusto, ¿no? Porque para usted puede ser otro orden jerárquico si se quiere, aunque hoy no nos piden orden jerárquico. Joan Sebastián. ¿Lo Profe, escuchamos? qué pena, ¿me confirmas? Sí, señor, lo escuchamos. Profe, ¿me escucha ahí? Sí, señor, fuerte y claro. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, señor, lo escuchamos. Profe, ¿me podrías confirmar qué te respondes? Que estoy aquí también haciendo otra cosa. Ah, perfecto. Estamos en un ejercicio de desarrollo de la segunda evidencia y lo que estamos preguntando es ¿qué necesidad considera usted la más importante que no hayamos dicho para que la gestión del transporte realmente sea integral, realmente sea de alto nivel?
Usted como usuario, en este caso de lo que es transporte, ya sea de carga o de pasajeros, ¿cuál considera que es la necesidad más apremiante? ¿Qué le gustaría que se solucione? Que se solucione, profe, pues primero que todo, pues digamos como la atención, ¿no? Segundo, el método de cómo vaya a llegar como tal la encomienda, si es de transporte como tal de mercancía. Pero, Perfecto. ¿qué más sería? Digamos, si es, digamos, es algo delicado, tiene que ir como tal con sus respectivas medidas para que el elemento llegue en sus buenas condiciones como se compró. Perfecto. Bien, ahí hay dos aspectos. El primero de atención al cliente ya lo teníamos como necesidad, vemos que es reiterativo, es importante. Y el segundo sí es fundamental, ¿no? Es garantizar, en este caso, la necesidad es que se garantice definitivamente de manera integral la, el adecuado arribo, en este caso de la mercancía, hasta su destinatario final. ¿De acuerdo? Esa es la necesidad fundamental. Angie, siga, por favor. Profe, pues yo tengo, pues no sé si cuentan como importantes, pero para mí sería como uno, pues del tema como empresa, el tema de costo de el combustible, pues que digo yo, ¿no? Y otro sería como la que regulen la normatividad, pues como por seguridad de los usuarios y del transporte como tal. Perfecto. Casi le pega al primero. Habló del tema de costos y de una vez me adelanto. La necesidad más importante para los consumidores o usuarios, independientemente de qué tipo de características tengamos, es que sea a precios asequibles, tanto carga como pasajeros, es que realmente el precio sea beneficioso para nosotros y que la relación precio-calidad realmente sea objetiva. Por lo tanto, la necesidad número uno que se tiene en gestión integral del transporte, ya sea carga o pasajeros, es que los precios sean competitivos. Realmente esa es la apreciación más correcta. No hablemos de costos como tal, sino de precios, ¿de acuerdo? Y para que los precios sean competitivos, hay que reducir costos, sin lugar a dudas, para que el margen de utilidad sea adecuado. Y si los costos son bajos, el precio será un poquito más bajo y por tanto será más benéfico para nosotros como consumidores o usuarios. Muy bien lo dice Angie, cuando trabajamos este tema desde el punto de vista de la empresa, hablamos de costos, tratar de reducir costos. Cuando lo hablamos de clientes, que es lo que la evidencia nos pide, es que consigamos precios competitivos y bajos. Entendidos como bajos, no que sean regalados o que sean por debajo de los costos, sino que realmente sean equiparables a la calidad del producto. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de precios es lo más relevante y es la necesidad más adecuada, que los precios estén ajustados tanto a la necesidad como a la capacidad adquisitiva del consumidor, cliente o usuario. Eso es muy importante. Y ya hemos dicho, ¿cómo se resuelve ese tema? Tratando de bajar costos, minimizar costos. Y Angie pone un ejemplo que es muy importante. El tema de combustibles ahorita es uno de los mayores una de las mayores causales para que se haya disparado en algo el tema inflacionario del país. ¿De acuerdo? Venimos de combustibles de alrededor de 8 o 9 mil pesos por galón, hablando de gasolina específicamente y muy seguramente de ACPM. Y hoy ya estamos en algunos casos sobrepasando los 15 o 16 mil pesos. Es una situación bastante complicada porque tengamos en cuenta que el transporte está presente en absolutamente todo. En prestación de bienes, servicios, movilidad, en temas de gestión, en temas administrativos, en absolutamente todo hay transporte. Entonces, se nos dice hoy, no, es que los productos de la canasta familiar no deben subir o no pueden subir o no van a subir. Pero eso es imposible porque todo es susceptible de transportarse y todo debe transportarse. Lo único que no se transportaría es lo que nosotros produzcamos en nuestra misma casa, área o localidad. Y eso no es posible. Por lo tanto, todo debe tener gestión del transporte. Y se necesita, sin lugar a dudas, que haya una estabilización en cuanto a los precios y en cuanto a los costos. Y que los precios tiendan a ser benéficos o menores. O la otra opción,
que el poder adquisitivo de las personas sea más representativo. Me explico. Que se controle la inflación, es decir, que no haya un crecimiento desmedido de los precios y que el aumento de los salarios o de los honorarios o de los pagos realmente sea real, no sea nominal. ¿Qué es lo que pasa en países como Colombia y está pasando ahora? Es que el incremento es eminentemente nominal, es decir, se aumentó ni sé cuántos miles de pesos, casi, bueno, cualquier cantidad, aproximadamente 300.000 pesos en el salario básico integral, pero la disparada de los costos y de los precios de los productos fue supremamente alto. Por lo tanto, el aumento no fue real, fue nominal. Es decir, con más plata me alcanza menos de lo que me alcanzaba 3, 4, 5, 10 años atrás con menor cantidad de dinero. Sí, correcto. Entonces, ese es un fenómeno bastante complicado que tampoco está en nuestras manos resolver, pero es una necesidad sentida. ¿De acuerdo? Y el segundo punto que tocaba Angie era, acuérdeme por favor, mientras El me de, pues yo refresco. digo que viene como de la mano con el tema de regulación, pues de normatividad. No sé, digamos que crear algo que garantice que los derechos de los usuarios y la competencia en el mercado, pues en el tema de transporte, pues digamos que viene como lo que tú dices, que son los costos, ¿sí? Correcto, Que no sé, que sea como nivelado. correcto. Eso se llama seguridad jurídica, ¿de acuerdo? Definitivamente la gestión del transporte necesita seguridad jurídica. No puede ser posible que hoy tengamos que pagar impuestos de rodamiento, revisión técnico-mecánica, SOAD y todo lo que ustedes conocen, pero que si hay un siniestro, una eventualidad, tengamos que gastar aún más dinero para que haya una protección o haya un cubrimiento sobre un hecho o un suceso. No puede darse el caso de que haya o estemos pagando revisión técnico-mecánica y a diario se accidenten los vehículos por fallas mecánicas. No puede ser posible. Por lo tanto, se necesita seguridad jurídica para la operación del transporte. Es una necesidad imperante. ¿De acuerdo? La Profe, solución, señora. un ejemplo también sería el tema del costo, digamos, el Transmilenio acá, vale muchísimo. Y un pasaje en los buses, digamos que todavía quedan, son pues menos costosos, pero no hay rutas. Correcto. Correcto, correcto. Entonces, aparte de la seguridad financiera, sería como la accesibilidad a los servicios, ¿de acuerdo? En este caso del transporte, que sean accesibles para todo tipo de población. Incluso se podría hablar de tarifas diferenciadas o diferenciables. Ahí yo digo que deberían ser niveladas todas. El Transmilenio no debería costar tanto, es que cuesta casi 3 pasajes más. Claro que sí, claro que sí. Y obviamente ahí también depende mucho la cultura y la ubicación, ¿no? Por ejemplo, en Bogotá, pues con el taxímetro, no sé cuánto esté ahorita la carrera mínima. 10.000, Yo- profe. 10.000 Sí, la mínima creo. en Bogotá. Es Y si 8.000 hablamos, algo, sí. y si hablamos de Pero cuando hay distancia, ¿eso cuánto festivos, sería? ¿Y si hablamos de qué, profe? En, en, en distancia, ¿cuánto sería más o menos en kilómetros? ¿Como 4 kilómetros? No menos, no sé. Debe ser menos. La Sí, debe mínima en ser Bogotá menos. está en 8.000 y se paga, son como 1,5 kilómetros. Correcto, Eso por ahí sí. es. Mm. Eso, entonces mire que depende del contexto, ¿no? Por ejemplo, acá en Ipiales, que es su centro de formación, todas las carreras, independientemente de donde usted vaya, vale 6.000 pesos y subió hace un mes porque valía 5.000. Vale 6.000. Obviamente, pues es una ciudad de 120.000 habitantes, ¿no? Es una ciudad supremamente pequeña. No hay taxímetro. Pero muchos de ustedes dirán, no, pues chévere, interesante, por allá solo andaríamos en taxi. Pues resulta que no, porque acá pasa un fenómeno contrario. Acá el taxista decide si va o no va donde usted quiere ir, a pesar de que la norma dice que por ese valor, pues deben ir a cualquier parte del perímetro urbano de la ciudad. Pero no, acá no pasa eso. Entonces el taxista a usted le dice, lléveme a Nuestra Señora de las Lajas. Usted dice, no, yo allá no voy porque la vía está destapada. Punto. Entonces, unas por otras. No hay transporte integrado acá, hay servicio colectivo que vale 2.000 pesos, pero son rutas
que fácilmente hacen 8 o 9 kilómetros por los 2,000 pesos. Mototaxi, profe. Le cuento que en Ipiales no hay mototaxi. No, debería No. implementarse. Acá es Indraes Están y tratando. Pickup. Están tratando, pero el tema de seguridad por frontera es un poco complicado. Pero realmente ese no es la razón verdadera por lo que no se ha logrado implementar el mototaxismo acá en la ciudad. ¿Por qué creen que no se ha implementado el mototaxismo? Buena pregunta. En Ipiales, Nariño. ¿Por la frontera? Por ¿Temas de cultura. seguridad? No, ¿Cultura? Por el no, combustible, la no, moto, la gasolina, ¿no? no, ¿Seguridad tampoco? tampoco, ¿Y cultura? tampoco, Porque están muy juiciosos. tampoco, ¿Distancias? Profe, ambiental. tampoco, tampoco. ¿Sí manejan moto? Ah, no. Hartísimas. Hay una cantidad de motos impresionantes. De hecho, ahora en febrero prohibieron el parrillero hombre en toda moto, ¿no? En absolutamente todas, por temas de seguridad. Pero no hay mototaxismo, no por ninguna de las razones que ustedes han dicho. Hay una razón Porque no está predominante acá. constituido bien como tal. No, no, de hecho el mototaxismo no es legal, ¿no? En ninguna parte del país es legal. Ya han intentado y no se ha podido. Y hay una razón fundamental. ¿Gasolina, profe? ¿Perdón? ¿Gasolina? No, no les escucho uno por uno. ¿Román? ¿Clima? Sí, señor. Esa es la razón. La ¿Por el razón clima? fundamental es el clima. Porque no se olvide, estamos a 2.900, algo más de 2.900, ¿qué? Perdón, 2.990 metros sobre el nivel del mar. La temperatura promedio al amanecer es de 2 grados, al atardecer es de 4 grados. El índice de humedad es altísimo, llueve mucho. Entonces la situación climática es muy fuerte. La sensación térmica normal en Ipiales son 4 grados al día. Cuando el sol es muy fuerte, llegamos a 17, 18 grados, pero como estamos en toda la línea del Ecuador, el sol es ese sol que, mejor dicho, lo toca y lo quema de inmediato porque da de manera directa. Entonces el factor climático es una situación impresionante que no ha dejado que ese tipo de transporte se instaure acá. No hay. Lo mismo pasa en la ciudad hermana de Ecuador, que es pues el punto de frontera que es Tulcán. Tampoco hay mototaxismo por la misma razón. Entonces el frío es increíblemente insoportable. Entonces en moto difícilmente. Pero como les digo, es curioso porque hay muchísimas motos. La mayoría de gente se moviliza en moto, pero no hay mototaxismo. Y muy seguramente esa es la otra situación, pues como la mayoría de gente tiene moto, pues tampoco tiene sentido que haya mototaxismo. Eso les cuento. Pero es frío, bastante frío. Una pregunta, ¿las motos, por ejemplo, para pasar al Ecuador, necesitan algún permiso o algo así? No, tengan en cuenta, hablamos de ese tema hace unas sesiones, creo que a finalizar el año anterior, en todo lo que es movilidad y gestión del transporte y el tema transfronterizo, hay una norma que está en vigencia que es la norma de Comunidad Andina de Naciones. De hecho, por eso hacíamos el ejercicio de N andina para clasificación arancelaria. Eso se llama supranacional, es de Comunidad Andina de Naciones, y ella define que para los países miembros puede haber transporte transfronterizo sin ninguna dificultad. Es decir, hasta el punto convenido de frontera o hasta la zona de integración fronteriza, ese es el nombre técnico exacto, se puede movilizar sin ninguna dificultad. Entonces las motos colombianas pueden ir hasta un poco más de Tulcán, casi que llegan a la provincia del Carchi completa sin ninguna dificultad, incluso sin SOAT. Mientras los papeles de Colombia estén en regla, pueden pasar. Y lo mismo de allá para acá. Eso le iba a preguntar, profe, porque tenía conocimiento de que si uno va a transitar o, bueno, de pasar de país a país, sí debe pagarse un impuesto.
No, no. Eso aplica cuando se traspasa la línea de integración fronteriza, que como les digo, más o menos para el caso de Colombia es todo el departamento, en este caso de Nariño, para el caso del Ecuador, toda la provincia del Carchi. Si se pasa de ahí, sí hay que cumplir algunos requisitos, por ejemplo, la tarjeta andina, más el SOAT o el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Pero mientras sea en la zona de integración, no tiene dificultad. Claro está, mientras, insisto, tenga los papeles del país de origen en regla, mientras usted tenga sus papeles en regla y mientras no cometa infracción de tránsito, ¿no? Me explico. Si voy en mi moto colombiana hasta Tulcán y hay una avenida donde debo transitar a 30 kilómetros y transito a 32, pues obviamente las cámaras detectan y ahí sí es un complique porque le aplican todo. Pero mientras usted no vaya en contra de la norma, usted puede movilizarse. ¿De acuerdo? Sí, Y hay otra condición, la no permanencia, es decir, que sea viaje ocasional, incluso, por ejemplo, para la gente que trabaja, ellos van y vienen, van y vienen, van y vienen. Pero, por ejemplo, si ya las autoridades definen que hay residencia o permanencia, ya tienen que cumplir con unas obligaciones. No se olvide, les recomiendo norma comunitaria o norma de la Comunidad Andina de Naciones. Es bien importante que ustedes las lean. listo, profe, hay que leerla. Sí. Ustedes me podrán preguntar ahorita y decir, bueno, ¿y por qué eso no aplica entonces en la frontera con Venezuela? La razón la acabo de dar. Eso es aplicable solamente para los países miembros y activos de Comunidad Andina de Naciones. Y no se olviden que Venezuela no pertenece a la Comunidad Andina de Naciones. Perteneció, pero hace muchos años que no. Apenas empezó la administración del presidente Uribe, no se olviden que Venezuela decidió dar un paso al costado y no forma parte de la Comunidad Andina de Naciones. Tema interesante para conversar. Y mire que Bastante ahí, amplio. sí, y mire que ahí nos sale otra necesidad para el ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Entonces, mirar la posibilidad de que se gestione desde Colombia con todos los países y las fronteras vecinas, posibilidades de norma supranacional para una movilización más libre. Eso es importante. Bien, perdóneme la vida, Leo Andrés Durán dice la necesidad de optimizar rutas de transporte necesariamente. La optimización de rutas es una necesidad muy importante que hay que optimizar en todo modo y medio de transporte, ¿no? Hay algunas situaciones, por ejemplo, que se presentan con las aerolíneas, tanto en pasajeros como en carga, que son bastante particulares, ¿no? Y es que los vuelos se retrasan, se atrasan, se cancelan, se suprimen y básicamente dicen, por ahí no me consta, dicen que es específicamente para completar cupos, para minimizar costos. Entonces, por ejemplo, el vuelo X fue cancelado y reubican a la población en otros vuelos para no despachar, por ejemplo, 3 rutas aéreas, sino 2. Y eso a nosotros como consumidores o usuarios, pues nos causa una cantidad de inconvenientes muy fuertes. Entonces, el tema de optimización de rutas sí que es importante. Definitivamente es importante. ¿Cómo solucionarlo? Miércoles. Ese sí es un tema muy difícil de solucionar porque es propio de las empresas. Realmente como consumidores no podríamos hacer otra cosa que recomendar y sugerir que la gestión de las rutas de transporte sea mejor pensada y más optimizada. ¿Cuántas vamos? Cuénteme. Según mis cuentas, creo que tenemos 10 necesidades ya, y rapidito. Tal vez más. Tengo Cada 12. uno, 12. Cada uno vamos a dejar 15 necesidades y sobre las 15 trabajamos, ¿de acuerdo? Entonces, mire que casi que la evidencia quedó resuelta. Las personas que no han intervenido, ayúdenos, por favor. ¿Los escuchamos o los leemos? Por ahí está John, por ahí está Laura, por ahí está Joan.
Haider nos puede Profe, escribir. Señor. ¿y sostenibilidad y responsabilidad ambiental aplicaría como necesidad? Sí, definitivamente sí. Cindy también está por ahí. Definitivamente sí. Sostenibilidad ambiental es una necesidad muy importante, ¿no? Eso lo vivimos en las grandes ciudades. No, Laura, no la escuchamos. Bueno, vuelvo con Junior. Eso lo vivimos más que todo en las grandes ciudades, ¿no? O sea, el tema de contaminación ambiental por transporte tanto de carga como de pasajeros por vía carretera es impresionante. Es impresionante. El tema del parque automotor muy obsoleto, muy viejo, causa graves afectaciones. Como consumidores o usuarios, definitivamente se requiere que haya mejores prácticas y mejor aplicación de la norma medioambiental. Entonces, definitivamente sí. Soluciones, renovación de parque automotor, el tema de innovación, ciencia y tecnología para crear combustibles más amigables, pero que no vaya a pasar como lo que nos viene pasando con el famoso combustible verde de algunas, eh, no vamos a mencionar, por supuesto, empresas, por obvias razones, pero no tiene ningún sentido, por ejemplo, lo que está pasando con los alcoholes combustibles, ¿no? Entonces, ya hay muchas estaciones de servicio que a usted le ofrecen combustibles con unos niveles de alcohol importantes, ¿de acuerdo? Se supone que Sí, eso reduce el tema de emisiones de CO2 particularmente, pero son olores insoportables. Para nosotros como seres humanos son insoportables. Usted tanquea su vehículo con ese tipo de combustible, si no lo puede guardar en su garaje, no lo puede dejar un ratico encendido porque el olor es impresionante, ¿de acuerdo? Entonces ese tema de responsabilidades ambientales y medioambientales no solamente deben ser con la naturaleza, sino realmente con todos, con los seres humanos y todo. Y de hecho, incluso con las mascotas, ¿no? Pasa uno de esos vehículos que trabaja con ese tipo de combustibles y su perrito, su gatico se ahoga, se asfixia y se siente aturdido porque el olor es muy fuerte. Profe, yo creo que eso también pasa con los vehículos eléctricos, ¿no? Porque a la final eso también hacen consumo ¿cómo es? Minerales fósiles, o sea, como lo que es el crudo. Sí, señor. Punto importante ahí. Ojo. Yo no sé por qué se está vendiendo en el mundo, para no hablar de Colombia, el tema de que la solución es la movilidad a través de sistemas de vehículos eléctricos. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de emisiones de CO2, es cierto, las baja casi que a cero, pero poco o nada nos dicen sobre el tema, por ejemplo, de ese tipo de baterías. Los minerales pesados con las que se construyen esas baterías es un tema muy complejo. Y lo otro, la durabilidad. Entonces, una de esas baterías tiene un ciclo, una vida útil de entre 1 y 3 años, y luego hay que repararla o hay que cambiarla. Pero una batería de un vehículo eléctrico actualmente en el mercado no baja de 30 millones de pesos. Entonces uno dice, bueno, y entonces, ¿qué tan sostenible es el tema? Y lo otro, lo que estamos viviendo en la actualidad, vehículos eléctricos y con la crisis energética que tiene gran parte de Latinoamérica y particularmente Ecuador, Colombia y México, pues es un tema como para pensar, realmente para pensar, porque el consumo energético de este tipo de vehículos es alto, ¿no? Es bastante alto. Y no solamente eso, profe, por ejemplo, las baterías son desechables y no son reutilizables, Sí, señor, es porque hay unas correcto. que son en litio y otras que son en plaqueta de plomo. Es correcto, sí, señor. Entonces, mire que ahí nos salen varias necesidades. La primera que estamos discutiendo, que es la que menciona David, y aparece una segunda necesidad, ¿no? Que la vimos en el ejercicio inmediatamente anterior. El tema de transparencia. O sea, las empresas que se dedican a gestión del transporte deben decirnos la verdad. Las autoridades, las administraciones deben decirnos la verdad, tanto en pros como en contras de las alternativas que nos están ofreciendo. Soluciones para el segundo tema que estamos exponiendo, pues se supone que hay eh, la Federación Colombiana de Consumidores y muchas entidades, las superintendencias que hacen control y vigilancia, entonces ellos deben ponerse las pilas para que la información que se nos entrega sea realmente completa y veraz. Laura y Elisa, la leo por aquí.
Dice, ya vamos 14. Nos dice que el tema de cumplimiento de rutas, desde mi percepción, yo uso empresas de mensajería y pasa que a la hora de enviar el paquete según su plataforma sí cubre la dirección, pero el conductor o ayudante no entregan devolviendo. No pueden ir hasta allá. Es correcto. Ahí volvemos a dos temas. La primera, el tema de empoderamiento de quien hace la entrega de última milla o la entrega final con la empresa generadora en este caso. Eso es una necesidad que tiene que mostrarse, o sea, tiene que alinearse. Las grandes empresas tienen que certificar o pedir la certificación y la verificación de la calidad para quien hace entrega de última milla o distribución final. Eso es inminente y evidente. Y sin lugar a dudas, ahí sale un segundo punto de alta importancia. Y es que la información que se trabaja en plataformas debe ser verídica y real, y eso nos pasa a todos, ¿no? Alguien hace una solicitud y dice, su envío presenta novedad porque no se encontró al destinatario, y resulta que nunca fueron. Uno está en la casa, está esperando y nunca fueron. Entonces ahí hay varias soluciones. La primera, que la información sea de alta confiabilidad, y la segunda, que se implementen plataformas tecnológicas para que la información sea en tiempo real. Entonces, por ejemplo, algunas empresas ya lo están empezando a implementar, entonces le dice, usted tiene un envío pendiente, el cual debe pagar, o si ya lo pagó, bueno, lo que haya pasado. Si está por pagar, entonces lo puede pagar aquí y su envío llegará aproximadamente entre 2 y 3 horas. Entonces eso va a generar mayor confiabilidad y genera una solución a ese problema, porque definitivamente son dos problemas muy, muy, muy sentidos. Ya tenemos 16 ahí, ¿de acuerdo? Ahí ya podríamos como... Profe, hay uno que no hemos tocado, que es la seguridad. Sí, señor, correctísimo. El tema de seguridad, ¿no? Para todo, carga y pasajeros. En pasajeros, lo que está pasando en todo el país con asalto, atracos y demás es impresionante. Y en carga igual, ¿no? No solamente se roban la carga, sino que agreden, incluso quitan la vida al conductor, desaparece vehículo, personas y todo, y carga. Entonces el tema de seguridad es muy importante, es demasiado importante y es una necesidad muy sentida. Y la única opción de solución es desde el nivel central del gobierno que se implemente mayor pie de fuerza, fundamental, que se devuelva la autoridad a la fuerza pública, eso es fundamental. Y tercero, el tema de infraestructura tecnológica para mejorar seguridad, ¿no? Tanto con cámaras, botones de pánico, el tema de seguimiento, rastreo satelital y todo ese tipo de situaciones que podrían resolver ese tema que es fundamental. Desde mi punto de vista, el número 3, si queremos priorizar, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de precios, fundamental, el tema de seguridad, fundamental, y el tema de confiabilidad, sí que más, ¿de acuerdo? Esos muchachos, entonces creo que tenemos información suficiente y ya está Profe, tomado. Señora, Pero vamos a hablar de las fechas de entrega. Bueno, del anterior, pues porque no creo que todos mis compañeros están. bueno, Y de las dos, mejor dicho. sí, ahí no hay problema. De hecho, ustedes pueden verificar en la plataforma, ya están actualizadas las fechas. Está la una para el 29 y la otra para el 31, es decir, de hoy en 8 y de hoy en 10, diríamos por ahí. Pero prácticamente considero que están resueltas, ya es como que ustedes dispongan del tiempito para pulir la segunda evidencia y entregarla, ¿de acuerdo? Porque la primera prácticamente quedó resuelta para subir. ¿Qué opinan? ¿De acuerdo o no de acuerdo? La idea es irlos desocupando rápido y ustedes que se desocupen rápido para que no se les cruce con las evidencias que vienen en la parte transversal, ¿no? En este caso, ética e investigación. no, yo creo que está pena. Listo. Profe, según el No sé qué calendario dice piensan los que esta demás. cartilla está para el 31, pero ¿para cuándo quedaría entonces? No, Para el las fechas 31, ¿no?
Sí, claro, las fechas que están ahí las dejamos. Como le digo, si usted las puede enviar antes, mucho mejor para que se desocupe rápido. Pero las fechas las dejamos ahí como están en plataforma. No hay problema. Unos 31. Sí, está para el 28 y el 31, si no estoy mal. Sí, ya la primera saldríamos, que fue la de las columnas, ya quedó lista. Correcto. Y la otra para el 31, pues no veo el inconveniente. ¿Qué opinan? Sí, yo creo que sí está bien. Sí, para mí está bien. Perfecto. Sí, profe, está bien. Vale. Eso es, mis muchachos. Entonces, como siguiente punto de la agenda, pues creo que la comprobación de aprendizajes está claro. Casi todos hemos participado, ya sea por texto o por interacción. Eso es importante. Me quedo muy contento y agradado también que a varios de ustedes les haya gustado esta metodología también que estamos implementando un poco más interactiva, como lo habíamos previsto desde hace un ratico ya. Y lo ideal, ¿no? Tratar de apoyarles de la mejor manera para que ustedes puedan desarrollar sus evidencias de la manera más pronta posible. Conclusiones, creo que también las conclusiones están muy claras y precisas. Conocer las características y condiciones de consumidores, usuarios o clientes, proyectar necesidades de manera muy clara y muy precisa, definir situaciones que nos lleven a contextualizar un mercado de acuerdo a características propias de cultura, temas de características de consumidores, entre otras. Y por supuesto, que la gestión integral del transporte es uno de los eslabones de mayor importancia en la cadena de logística o de administración de la cadena de abastecimientos. No se olvide del inglés Supply Chain Management. Y que definitivamente uno de los motores que mueve las economías de los países es la gestión del No transporte. peleen. Jessica tiene micrófono abierto. Perdón. Perdonada. Eso a manera de conclusiones que incluso las mismas le pueden servir para las siguientes evidencias, aunque ya casi terminamos esta parte técnica. Entonces, le escucho, por favor, abrimos el espacio de dudas, inquietudes que haya que resolver. Ay, También si usted profe, tiene yo tengo una duda. Pues es duda, que eh, en el trabajo de marketing se entrega el trabajo de marketing y la publicidad, ¿cierto? Son dos en la misma, ¿verdad? ¿O mentira? no necesariamente. Si usted entrega la publicidad o el brief publicitario, cumple con la evidencia. Si alguien quiere colocar el documento antes de, lo puede hacer, pero con solo el brief es suficiente. O sea, el que te envié está bien y ya. Sí, perfecto. ¿En serio? De hecho, Ujú. creo que en la próxima clase lo vamos a compartir por ahí porque me pareció súper interesante. Bueno, Hoy no listo. hoy no porque faltan bastantes todavía por entregar esa evidencia. Profe, Es que la verdad yo, Ah, perdón, es que la verdad yo entendía que era un trabajo y como escoger un método y como, o sea, todo lo que vimos, ¿sí? No, no. Lo que pasa es que necesariamente el ejercicio hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Previamente, o sea, todo lo que es el montaje de la estrategia de marketing como tal, hay que hacerlo para llegar al producto, que en este caso es solamente el brief publicitario o el briefing, como le quiera llamar. Pero no, la evidencia no exige que se entregue tanto documento como el brief. No, simplemente ya el bosquejo de la publicidad para la distribución de cárnicos. Ah, ok, bueno, listo. Listo. Gracias, profe. Ok. David, por favor. profe, pues un tema bien importante que es, por ejemplo, que pues me han dicho de que uno para la graduación, cuando uno hace vínculo laboral y ejerce más de dos funciones de las que uno está viendo actualmente en este tecnólogo, hay posibilidades de que lo gradúen a uno antes de sin hacer esos 6 meses de prueba. No hay posibilidad. Y le voy a explicar por qué. Resulta, pasa y acontece que hay una modalidad, muy seguramente la información salió por ahí, hay una modalidad que se trabaja exclusivamente con empresas, son ofertas cerradas para una empresa en específico, que se llama formación dual. Es decir, la empresa solicita a la capacitación de 40 personas en tal programa
y la empresa se compromete con varias cosas, una de ellas con garantizar la etapa productiva porque están en el desarrollo de las funciones, y ahí se puede dar la certificación de manera inmediata, ¿de acuerdo? Pero como vuelvo e insisto, es una situación particular porque solamente obedece a una empresa a la cual solicitó para sus trabajadores y no hay nadie más en ese proceso. Y aparte de eso, la formación no solamente se hace con instructores SENA, sino con instructores empresa. Entonces son condiciones muy diferentes. En nuestro proceso, como es una oferta completamente abierta, no existe esa posibilidad. Si usted está desarrollando esas funciones, lo que se hace es la formalización. Entonces, apenas terminemos la etapa lectiva, que aspiramos terminarla antes de lo que está previsto en calendario, al paso que vamos, creo que lo vamos a lograr. A partir del último día que terminemos la etapa lectiva, usted puede hacer documentos de formalización y le empiezan a contar los 6 meses. Entonces usted sigue desempeñando sus mismas funciones tal y como venía. El SENA le hace 3 seguimientos, uno al inicio, uno a la mitad y uno al finalizar. Y al finalizar usted se certifica, pero necesariamente tienen que contarse los 6 meses. Repito, porque en este caso no es una formación dual, es una formación abierta. Ah, ok, profe. Sí, porque es que, por ejemplo, una muchacha allá en el trabajo, pues ella era de calidad y se graduó como inspectora, algo de calidad del SENA. Y a ella sí le validaron eso y le dieron el tecnólogo, pues, en menos de un mes. Verá, ahí hay un tema que es bien particular, ¿no? Hay una opción o una posibilidad. Resulta, pasa y acontece que hace algunos años hubo esa posibilidad. Dentro del plan estratégico de esos 4 años se generó esa posibilidad. Y hubo muchos aprendices que se beneficiaron de esos. Eso se dio a raíz de unas ciertas situaciones de la complejidad económica de ese entonces y social, y se logró hacer eso, ¿no? Existe la posibilidad de que eso se pueda solicitar, sin lugar a dudas, y dependerá mucho pues de cómo esté la gestión administrativa y la gestión gubernamental cuando terminemos el proceso, por allá aproximadamente en mayo, junio del próximo año. Entonces no podemos cerrar las puertas definitivamente, pero en las condiciones actuales no sería posible. Ah, ok, profe. Sí, y Muchísimas muy gracias. seguramente pregúntele a su compañera, dígale, ¿usted hizo oferta abierta o cerrada? Entonces ella le va a decir, cerrada o de empresa. Y esa es la razón. Entonces, en efecto, fue formación de tipo dual, no fue abierta como este proceso. Ah, ok, profe. Listo. ¿Alguna otra duda, inquietud, por favor? Profe, lo de la propuesta de marketing y esto, el plazo de entrega es hasta el sábado, ¿sí? Es que ando un poquito perdida en fechas. Déjeme mirar, entro a plataforma porque con tanta cosa no me Sí, acuerdo. pero Sí, está para sí, acabar. está hasta el 25. Listo, entonces ya nos confirmaron. Gracias. Perfecto. Ese era el que ¿Algo se podía más? presentar en grupo, ¿cierto? Sí, Sí. correcto. Ah, bueno, Hasta el listo, día de profe. ayer Profe, que pregunta, estuve evaluando, habían 5 entregados ya, pero todos individuales. Señor, pregunta, con lo de inglés entonces quedamos a la espera, nos vamos matriculando, usted nos da razón. quedamos a la espera. Omití, discúlpeme por favor, y entregar la información completa al iniciar la sesión. Me distraje. Hoy se hizo la solicitud formal, entonces ya van a hacer las averiguaciones con el nivel central para ver si podemos crear una bolsa corporativa, que fue lo que se pidió, para que vinculen a todo el programa a un solo proceso, pues a los que quieran del programa a un solo proceso. Yo creía que en la semana ya nos tienen razón de eso. Entonces aguantemos una semanita y tomamos decisiones, porfa. Listo, profe, muchas gracias. Listo, Vale, profe. perfecto. Listo. Entonces, no se olviden, ¿no? Las personas que de pronto están pendientes de evidencias todavía las pueden cargar. El juego de lotería, que estaba hasta el 13 de mayo, se puede cargar todavía. El documento de las tablas dinámicas, que estaba hasta el 15, se puede cargar todavía. La elaboración del video sobre métodos estadísticos cierra el 22, es decir, hoy a medianoche, pero se puede cargar. No se olvide que cuando se carga después de la fecha, obviamente
insisto, el porcentaje con el que se aprueba no es igual que los subieron antes. En la retroalimentación cada uno de ustedes se puede dar cuenta, yo siempre les escribo el por qué. La propuesta de marketing sobre la publicidad, específicamente el brief, está hasta el sábado 25. La relación de columnas está hasta el 28, que es el que acabamos de hacer y ya resta montarlo. La elaboración de la cartilla está hasta el viernes 31, ¿de acuerdo? Esas son las fechas generales que están ahorita como pendientes. Y ya están también colgadas las fechas de la siguiente actividad de aprendizaje, que es la 2101-01064. Ahí hay que entregar un documento en Word sobre la presentación de una oferta de servicios, que también voy a procurar que lo hagamos como trabajamos hoy para que quede lista. Esa tiene fecha del 5 de junio y tenemos que desarrollar una simulación que está para el sábado 8 de junio. Tanto el documento de Word como la simulación voy a tratar de que lo hagamos en 2 sesiones, muy seguramente el documento de Word de hoy en 8 y de hoy en 15 la simulación para que también terminemos el encuentro y ustedes ya tengan por lo menos el 80% de la evidencia resuelta o por lo menos ya con la fundamentación necesaria. Eso sería como en términos generales lo que tenemos en plataforma. Y no se olviden, aquí está nuestro cuadrito, como ustedes pueden mirar, a diferencia de lo que les aparece a ustedes, que no hay opción de que les aparezcan los numeritos en Sayuna, acá sí hay numeritos, ¿no? Entonces ustedes ven 70, 75, 80, 95, 100, por aquí un 10 de alguien que cargó una evidencia que no correspondía, y así, todo con numeritos. Entonces, esto obviamente estará en disposición de cuando ustedes lo soliciten, y Profe, yo me quiero ver. Inmediatamente ustedes ya, inmediatamente, perdón, el centro de formación ya nos defina algún tema de incentivos y todo, obviamente esto se pondrá en conocimiento del vocero representante para que por promedio se elija a las personas que son merecedoras de lo propio. ¿De acuerdo? Entonces yo creería que si estamos juiciosos con la entrega de las 2 evidencias, en la próxima semana les comparto para que ustedes vean cómo va el proceso de cada uno. Eso sería, muchachones. De mi parte, agradecerles infinitamente, muchísimas gracias. Ojalá se hayan sentido a gusto. Por favor, les pido el favor, si hay alguna oportunidad de mejora, háganmelo saber de una vez o como usted guste, porque estamos para eso, para mejorar, para que ustedes se sientan cada vez mejor y para que el proceso sea cada vez más interesante para todos. Si hay algo que resolver, mejorar o fortalecer, con mucho gusto será escuchado y será tenido en cuenta. Los escucho entonces y si no es más, damos por terminado el encuentro de hoy. Profe, de mi parte no, muchas gracias por el acompañamiento. Excelente la metodología que estamos usando ahora. Perfecto, muchas gracias. Todo súper bien, profe. Vale, Súper mil bien, gracias. profe. Sabes que estamos participando más. Sí, Y eso así es tú no bien te, importante. así tú no te cansas tanto. Sí, es importante más que todo para que todos estemos activos y para que todos estemos como en la jugada. Vale, entonces les agradezco mucho, feliz noche. No se olviden mañana de 5 a 6, prestos a atender cualquier duda, inquietud, lo que necesiten, tanto por plataforma como por el chat de WhatsApp, en nuestro encuentro de chat sincrónico, cualquier situación. Muchísimas gracias a todos. La vida, el universo y Dios nos bendiga, independientemente de la creencia de cada uno de nosotros o de ustedes. Que la vida sea próspera y sea maravillosa para todos y aprovechar las oportunidades de la vida. Mil gracias y nos encontramos pronto. Feliz noche a todos. Gracias, profe. Igualmente, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Dios lo bendiga. Amén, muchas gracias.